con algo de metodología, un poquito más profundo, más conceptual, para que tengamos más o menos un lenguaje común y una forma que nos identifique. En definitiva, como somos todos parte de un todo y nadie es indispensable, generar sentido común implica que independientemente de quién esté, podemos seguir trabajando bajo una misma línea, esté quien esté, lo que implica que Panamá City está por encima de todos, del presidente, de la directiva, del coordinador y de cada uno de los entrenadores. Lo hablábamos mucho con Berna, me acuerdo el año pasado. A mí no me importa quién es el presidente de River. Independientemente de quién esté en River, yo voy a amar a River. Lo mismo tenemos que generar en el club. Método táctico integral de un contexto circunstancial. Bastante rebuscado el nombre, pero creo que explica todo. Método es un orden, una organización, una forma de trabajar. Táctico es la esencia de todo, el entendimiento de juego, la lectura táctica referenciada a nuestro estilo de jugador, que es, como habíamos dicho en la reunión anterior, más inteligente que otros jugadores o que otros clubes en términos de la generalidad de cantidad de jugadores. Integral, vemos la forma en un todo, muchos conceptos trabajados en una misma ejercitación, porque así vemos el fútbol. Contexto, nuestro contexto. ¿Qué etapa formativa? ¿Qué categoría? ¿Qué sistema? ¿Qué momento del club? ¿Qué torneo? Circunstancial. ¿Dónde jugamos? ¿Contra qué rival? ¿Qué intención previa, táctica tenemos? Entonces creo que todo define, este nombre define más o menos cómo trabajamos. Método táctico. Hay 3 etapas del método. Iniciamos defensivo, la base en definitiva de una bajada de línea un poco más general, donde iniciamos con conceptos defensivos macro, es decir, empezamos a reconocer posicionamientos y las distintas intenciones de defender. Esto vulgarmente cualquiera puede decir a un equipo defensivo que se para en campo propio. No necesariamente. Muchas veces podemos ir a presionar alto, a ser intensos, a querer jugar en campo rival, pero por medio de la presión, lo cual ya ahí no te dice de algún modo qué tan defensivo sos. Ofensivo ya es una segunda etapa donde esto ya más o menos empieza a ser efectivo, lo logramos ver en el campo para luego pasar a conceptos ofensivos. Se pueden trabajar en simultáneo, es decir, una semana defensivo, a la otra semana ofensivo, pero lo ideal es un periodo previo defensivo, un segundo periodo ofensivo para después pasar a la última etapa donde estas dos se juntan y trabajás lo defensivo y lo ofensivo en una misma ejercitación. ¿Por qué trabajamos así? Porque es la realidad. Así entendemos el fútbol. El fútbol sucede muchas cosas. Lo que implica que mientras que estás defendiendo, podés pasar a atacar y a una posesión. Mientras que estás en posesión, podés pasar a una pospérdida y después quizá a un repliegue defensivo en campo propio. Así entendemos el fútbol. Las acciones son cambiantes, puedo pasar de una presión alta, me saltean a espaldas, tengo que replegar, recupero, tengo una posesión, acciones cambiantes que el jugador tiene que reconocer cómo ser efectivo justamente cuando cambia. Entendimiento, es decir, nosotros tenemos que analizar con inteligencia e intuir qué puede pasar gracias al entendimiento. Por ejemplo, un ejemplo bastante práctico. Hay un jugador mío con la pelota versus 2 rivales. Hay una probabilidad de pérdida, pues estoy en inferioridad. Entonces, si el jugador ya intuye que puede haber una pérdida, seguramente que haga. Respalde al jugador poseedor para presionar sobre esa pérdida. Entonces ya va entendiendo qué puede suceder después. Jugadores Citizen, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos jugadores inteligentes y la complejidad táctica puede ser alta. La efectividad en el cambio conceptual. Lo que empezamos a trabajar es ser efectivo cuando la continuidad
de acciones cambiantes me lo pida. Entonces, está bien, yo desde un parado inicial puedo ser ordenado, pero vas a ser ordenado cuando primero fuiste poseedor, después repliegaste, después saltaste en presión y después te tocó volver a ser ordenado. Ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la jugada justamente progresó. Y reflexionar en el campo de juego que ha sucedido con todo lo que practicaste en la semana, con la intención previa y demás. Repetición. Cualquiera que haya estudiado una metodología sabe que sin repetición nada se incorpora. La repetición pasa a ser casi un principio patrón, como le dice la periodización táctica, pasa a ser absolutamente todo. Han visto los cognitivos de Freddy. Freddy hacía todos los días cognitivo porque él era muy consciente que había que repetirlo. Los mismos preparadores físicos no hacen fuerza una vez y después en todo el mes ya está el trabajo de fuerza realizado. Lo periodizan en semanas. Entonces, al igual que uno va periodizando la carga o la repetición, esto es lo mismo, hay que repetirlo. Si queremos que se incorpore, hay que repetirlo. Si lo hacemos una vez por semana, una vez al mes, y va a ser difícil. Pero más o menos vas orientando al jugador a qué queremos. Periodos, son periodos de 3 meses, lo que me lleva más o menos a 12 sesiones en cada periodo. Obviamente que las etapas formativas tienen distinto tipo de ejercitación, de método. Es decir, yo no puedo trabajar de la misma manera con la 12, con la 14 que con la prom. La continuidad, que tiene que ver con las transiciones. Es decir, yo puedo trabajar fase defensiva. Puedo trabajar fase defensiva, pero la defensiva tiene una transición para sacar ventaja. Seguramente asegure pase, seguramente quiera trascender rápido a campo rival, quiera ser directo en esa transición. Entonces siempre trabajamos una primera fase más su continuidad. Valores GPS, esto saben que a mí me gusta mucho, no lo hemos ejecutado del todo, pero estoy seguro que este año así será. Hay números GPS, hay valoración, o sea, hay parámetros físicos que me dicen que estas ejercitaciones son realmente exigentes. Me acuerdo si hemos llegado a 5 kilómetros en casi 40 minutos de ejercitación. 5 kilómetros, ¿qué hizo Corpas versus Árabe? 680 kilómetros. Una ejercitación de metodología táctica, 5 kilómetros en un jugador, lo que implica que la exigencia es real. Vamos a identificar los contextos. Es decir, hay distintos tipos de contexto. Está el contexto mío, o sea, mi sistema. Está el contexto del rival, o sea, yo, no sé, supongamos Salcedo quiere entrenar esta metodología en un 3-5-2, perfecto, ese es el contexto de Salcedo, bajo el sistema de Salcedo. Se puede trabajar en 4-4-2, se puede trabajar en 4-1-4-1. La metodología no esclaviza al modelo o al sistema, al contrario, se adapta. Y la planificación de sesiones, que la vamos a ver con mucho más detalle, donde vamos a ver que una cosa tiene que ver con la otra. En ese contexto, obviamente, también está cómo juega el rival. Sigo con rotaciones en los mediocentros. Nunca había hablado con él de ese concepto micro de rotaciones. Eso yo lo estaba ajustando. Entonces, estaba haciendo, creo que un cambio de marca de delanteros, la rotación delante de los mediocentros y una salida de los centrales, de superioridad. Esto es creatividad pura, esto no limita al entrenador, esto no lo limita, lo ayuda, lo colabora a tener más o menos una guía. Después ustedes me dirán, ustedes con su creatividad dirán qué ven más indispensable, qué ven más necesario, pero esto es colaboración al entrenador, no lo va a limitar, porque este es un método. Quiero que lo trabajemos así, pero no es para esclavizar ideas. Hay que hacer un análisis de campo, de rendimiento, y decir, esto me está sirviendo, esto está muy bueno, esto pasó tal cual. ¿Qué me pasó? Había hecho un método 4-1-4-1. Al otro día enfrento a la Pro. La Pro
me hizo mucho daño acá. La bronca hizo muchísimo daño en los costados del cuadro. Parecía muy libre, parecía libre. Al otro, gracias al análisis, a la reflexión, el siguiente método lo hice con Waldron en circunstancia sierra y en opuesto celeste. La reflexión es constante. Eso implica que 4 por 4 puntos yo ya resuelvo. Reflexiono, analizo y ajusto. Planificación de conceptos, es decir, hay que planificar desde lo colectivo a lo individual qué concepto estamos trabajando. Porque esto es en definitiva lo que va a suceder en la presentación. Y planificación de serie, que es justamente lo que vamos a ver también. Hay 4 tipos. Sectorial simple. Hay indicación colectiva, supongamos por aquí abajo. Sectorial simple. Solamente esta línea trabaja con un entrenador, supongamos, saltos y ajustes. ¿Qué simula el salto? Un anticipo, un duelo. Esta anticipa, ajuste por detrás. Más situación real. Sectorial simple. Integral sectorial. Habíamos hablado que este es un sectorial simple. Sectorial, intersectorial, más real. Integral colectivo. Trabajo, conceptos, o sea, trabajo basculaciones, trabajo saltos, trabajo todo bajo un colectivo. No estoy separando el sectorial o intersectorial. Trabajo todos juntos. Más el global, el último. ¿Cuándo hacemos esto? No tengo muchas ayudas, no tengo mucho espacio, no tengo mucho material. Vamos a hacer un integral desde el fútbol jugado. Supongamos yo con mi indicación, presiones altas, bloque bajo, basculaciones, y a partir de no necesitar tanto montaje, te armas un integral bajo condicionante, bajo mi indicación. Su indicación como entrenador. Vamos a planificar una sesión. Vamos a hacer lo siguiente. Sesión real. A, B, C, D, E. En 5 partes. Activación. Si llegamos a la complejidad de la metodología en relación a algo físico o técnico, supongamos que trabajamos natación en relación a algo táctico, espacios grandes, posesiones. Pasamos a un sectorial. Queríamos respetar espacio porque estamos en el aeróbico. Cierre de líneas sobre eje. Intersecciones, saltos y ajustes. Recién ahí vas al método. De acuerdo a qué tipo, había 4 posibilidades, vos analizarás en cuál estás. Más fútbol de incorporación. Es decir, este método, ya terminaste la presentación, levantaste el montaje,
mejor el equipo después de esto. Táctico. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer 4-4-2. Versus un 4-3-3. Entonces, trabajamos un coach ayudándome en saltos y ajustes, un coach ayudándome en referencias, cambios de marca, otro coach ayudándome en duelos y obviamente el guía de la sesión que voy cambiando por todo el lado. Entonces, vamos a trabajar saltos y ajustes, vamos a trabajar cierre de líneas, vamos a trabajar basculaciones, vamos a trabajar duelos. Ahora, se viene lo lindo, o lo que hace que esté todo en una buena presentación. Este es un ejercicio. Vamos a ver qué tanto tiene que ver el ejercicio con el método. Vamos a analizarlo desde lo táctico, desde lo que es la periodización táctica. Vamos a analizarlo desde el método y vamos a analizarlo desde lo conceptual en términos de patrones, en términos tácticos. Vamos a arrancar de lo simple a lo complejo. ¿Hay individual? Sí, duelos. En términos metodológicos, ¿cómo le llamábamos? Principios. ¿Hay sectorial? ¿Hay sectorial? No. Sí hay. Saltos y ajustes. ¿Cómo se llama? Subprincipios. ¿Hay intersectorial? Cierre de líneas. ¿Cómo le llamamos? Principios. ¿Hay colectivo? Basculación. Exactamente. ¿Cómo le llamamos? Patrón, orden. Una representación con absolutamente todo, desde lo táctico, desde lo metodológico y desde el concepto. Por último, y terminamos. Siempre. Reflexión. ¿Qué pasó? ¿Salió bien? ¿Salió mal? A mí siempre me ayuda el flaco. Yo me quedo con sensaciones malas. Y él me baja la calma, lo veo, lo veo en el partido y tenía razón. Había salido mejor de lo que parecía, sobre todo en partido. Por eso apóyense en los asistentes, en los que pregúntenles. Número GPS.
ajustes. Esto fue un ajuste. Yo, gracias a lo que pasó versus la plan, me di cuenta que esto iba a dar ventajas al rival. Y después corrijo en términos del partido y de mi intención previa. Es decir, esto que está ocurriendo puede modificar mi intención previa, puede decirme Mateo no es por ahí. Mateo, no tenés poder para ser poseedor, perdiste muchas prendas en salida. Entonces empiezas a corregir. Esto es más o menos, obviamente, hablando un poquito más de forma más general, cómo vamos a trabajar. Tiene muchísimos más detalles. Conocer bien las distintas ejercitaciones. A mí me pasa muchas veces que trabajo colectivo y necesito sí o sí al final como a Salcedo para que me trabaje ese individual. ¿Qué me decía Salcedo? Antes también, los duelos se dan, pero no se dan en relación a qué va a pasar con el partido. Por ejemplo, Marcano y Jones me perdían todos los duelos. Todos los duelos. Y por ahí habíamos estado ordenados, habíamos hecho bien las cosas. Podríamos haber sido por muchos pasajes superior al rival, pero yo perdí acá. Entonces, ¿qué me lleva a perder acá? Antes del método. Y esto va a pasar siempre. Yo puedo hacer un trabajo metodológico ofensivo muy bueno, pero si después yo, desde la salida, no soy capaz de dar un pase de delantero, ¿qué voy a hacer antes de un método ofensivo? Automatismo. Haces algo simple que ellos relacionen y después le vas a lo integral a la realidad. Lo hablé con Génesis. Génesis me escribió el domingo y me dijo, me daba aportes de acuerdo a lo que habíamos hablado en la reunión previa, y de eso se trata. Hoy yo sé que puedo hacer un ofensivo, cambios de rotación, cambios posicionales, gracias a ver una ejercitación de Salcedo. Entonces, esto es que todos incorporemos y le demos muchísimo más perfeccionamiento y efectividad a la metodología. ¿Por qué es así? Porque entendemos el fútbol en un todo. Y repito por última vez, yo puedo trabajar 30 minutos una salida. Al minuto 15 me va a salir bien, pero el partido no es así. Yo después de una salida tengo quizá una disputa aérea, una segunda acción, una posesión, una pérdida, un repliegue, me finalizaron, crecer y luego salir. Gracias por la atención y eso es todo por ahora. Primero que tengan alguna consulta. La vamos a ir purificando. Nos queda pendiente hablar un poquito más de detalles del orden de ubicación de los entrenadores, de los balones, de los materiales y modelo. O sea, profundizar en un modelo, profundizar en la forma de jugar. ¿Por qué estamos?